Hola, qué gusto que nos acompañen en un nuevo programa de Aprendo en Casa del Ministerio de Educación Pública. Yo soy Gualberto Morales, su profe de mate, y hoy vamos a continuar nosotros afianzando los conocimientos del tema de transformaciones en el plano. ¿Recuerdan todas las transformaciones que hemos hecho en nuestras clases anteriores? Pues hoy vamos a ver una nueva transformación. Es importante que para la clase del día de hoy tengan a mano sus apuntes de las clases anteriores. Recuerden tener su cuaderno y su lápiz, porque sus propios apuntes les van a ayudar a entender y comprender mejor todo lo que desarrollemos en la clase del día de hoy. ¿Y saben ustedes qué es una rotación? ¿Cuáles son los elementos que aparecen involucrados en una rotación? ¿Qué sucede cuando rotamos una figura? ¿Cuáles elementos se mantienen invariantes? Estas y otras interrogantes vamos a resolverlas y responderlas, ¿de acuerdo?, en la clase de hoy. Mucha atención. Les quiero presentar acá este triángulo ABC y lo vamos a rotar en torno al origen. El origen es el par ordenado 0,0. Observen el sentido de rotación, que es sumamente importante. Observen que está rotando en contra de las manecillas del reloj, es decir, es antihorario. ¿Lo vieron? Les pregunto, observen los segmentos. Por ejemplo, el segmento BA, ¿se mantiene invariante o cambia? ¿Cuál es la imagen de este segmento al aplicar las rotaciones? Observemos el segmento B'A. ¿Cómo son las longitudes de esos segmentos? ¿Y qué sucede con los ángulos? Al rotar el triángulo, ¿este cambió de forma? ¿O mantiene la misma forma? ¿Qué pueden resolver allá en casa? ¿Qué pueden decir a estas preguntas ustedes allá en casita? Pues comencemos. Primero, ¿los segmentos BC y B'C' tienen la misma longitud? Pues midámoslos. ¿Cuánto va a medir? Observemos el segmento BC. Este segmento mide aproximadamente 3,16. ¿Y cuánto mide el segmento B'C'? Aproximadamente 3,16. Quiere decir que tienen la misma medida esos dos segmentos. ¿Y qué sucede con la medida de los ángulos? Por ejemplo, analicemos dos ángulos. ¿Cuánto mide el ángulo ABC y el ángulo A'B'C'? La medida del ángulo ABC es aproximadamente 18,43 grados. ¿Y cuánto va a medir el ángulo A'B'C'? Aproximadamente 18,43. Esto quiere decir que se mantienen las medidas de los ángulos al hacer las rotaciones. ¿Y qué sucede con las distancias desde el punto C, B hasta el punto central? El punto central es el punto sobre el cual estamos haciendo las rotaciones. ¿Qué sucede con esas distancias? Pues veamos. Observemos acá. Aquí tenemos que la distancia desde B hasta A son 4 unidades. Ahí lo podemos contar. Y de C hasta A, observemos en este momento que sería aproximadamente 1,41. Y si lo hacemos con B'C' y con CA, ¿cuánto van a medir? Observemos que B'A mide 4 unidades, mientras que C'A mide aproximadamente 1,41. Mantienen las distancias. ¿Recuerdan cuál propiedad era cuando mantenían las distancias y cuando la medida de los ángulos eran iguales? Correcto, es una isometría. Muy bien. Entonces, ¿qué es una rotación? Es importante que podamos concluir un poquito algo de lo que hemos revisado hasta este momento. Una rotación en el plano con centro en el punto A y de amplitud θ, esa es una letra griega que vamos a denotar para la medida del ángulo. ¿De acuerdo? Observemos la siguiente imagen. Acá tenemos representada la rotación del punto P. Observen acá el sentido de rotación. Es antihorario, es decir, en contra de las manecillas del reloj. Eso es importante considerarlo. Entonces, ¿qué es una rotación? Es una transformación que se aplica a cada punto P del plano, un punto P', tal que el arco P
P' de la circunferencia, con centro en dónde, en el punto A, y con radio AP, mide θ. Esa va a ser la amplitud de dicho ángulo. Ahora, ¿quién es este θ? θ es la amplitud del ángulo. Si θ es mayor que 0, es decir, positivo, rota en sentido contrario a las manecillas del reloj. Es decir, es antihorario. Pero, si θ es menor que 0, es decir, negativo, rota en el mismo sentido de las manecillas del reloj. Es decir, es horario. Ahora, recordemos que una rotación es una isometría porque conserva la medida de los segmentos y las medidas de los ángulos. Eso es importantísimo. Y que el centro A de una rotación es invariante. Eso quiere decir que permanece fijo. Esto es, que el punto A va a ser igual al punto A'. Ahora, hagamos rotaciones. Practiquemos un poquito. Vamos a rotar el punto 2,3 desde el origen, un ángulo recto en sentido antihorario. Observemos cómo se va rotando el punto. En los distintos grados, hasta llegar a ¿cuánto? A 90 grados, que es lo que queremos rotarlo primeramente. ¿Cuál es la imagen del punto 2,3? Observemos que la imagen del punto 2,3 es el punto menos 3,2. Vean algo interesante acá. Número 1. ¿Cuál es el centro de rotación? El origen. Eso es importante. ¿Cuál es el sentido de rotación? Antihorario. Y es un múltiplo de ¿cuánto? De 90 grados. Observaron que se nos formaron dos triángulos rectángulos. ¿Lo ven? Donde sus catetos, uno va a medir 2 y el otro mide 3. Y esos dos triángulos rectángulos son congruentes cuando el ángulo es múltiplo de 90. ¿Lo vieron? Entonces, el primer punto que nos dimos, el 2,3, está en el primer cuadrante y su imagen está en el segundo cuadrante. Eso es importante, en el segundo cuadrante. ¿Y cuáles son las coordenadas del segundo punto? Menos 3,2. Muy, muy importante tenerlo presente. Podríamos generalizarlo de la siguiente manera. Cuando hacemos una rotación desde el origen con un ángulo de 90 grados en sentido antihorario, observen acá, si nosotros tenemos el punto A, B, en forma general lo vamos a hacer. ¿Cuál va a ser la imagen de A al aplicar esa rotación? Va a ser el punto A' y va a ser el opuesto de B, A. Es decir, vamos a intercambiar las coordenadas y le cambiamos de signo ¿a cuál? A la coordenada B. ¿Lo vieron? Eso nos va a servir para cualquier tipo de punto. Es importante que ustedes lo puedan anotar ahí en sus notas. ¿Qué les parece si seguimos rotando este mismo punto, pero ahora un ángulo distinto? Vamos a rotarlo ahora 180 grados en sentido antihorario. ¿Cuáles serán las coordenadas? ¿En cuál cuadrante estará ubicada la imagen del punto 2,3? Correcto, va a estar ubicado en el tercer cuadrante. ¿Lo vieron? ¿Y cuál es la coordenada? Menos 2, menos 3. ¿Qué observan ustedes en esos dos puntos? Teníamos el punto 2,3 y al rotarlo 180 grados en sentido antihorario nos dio menos 2, menos 3 su imagen. Quiere decir que cambiaron ¿de qué? De signo. Muy bien. Entonces, al hacer una rotación de 180 grados, vamos a obtener las mismas coordenadas, pero con signo opuesto. Generalicémoslo de la siguiente forma. Entonces, si rotamos el punto A, B, su imagen va a ser el opuesto de A, el opuesto de B. Es decir, cámbiele de signos a la primera coordenada y cámbiele de signo a la segunda coordenada. Van a tener signos opuestos. Sigamos rotando, pero ahora vamos a cambiar de grados. Vamos a rotar el punto 2,3 desde el origen, pero ahora 270 grados, ojo, en sentido antihorario, es decir, en contra de las manecillas del reloj. ¿En dónde ubicaríamos ahora el punto imagen de 2,3? ¿Cuál sería su cuadrante? Muy bien, correcto. Estaría ubicado en el cuarto cuadrante. ¿Y cuáles son las coordenadas de este punto? ¿Cuáles serán? Sería 3, menos 2. Es importante que ustedes observen que hemos estado rotando múltiplos de 90, es decir, 90 por 1, 90, 90 por 2, 180, 90 por 3, 270 grados. ¿Lo vieron? Son múltiplos de 90, ¿de acuerdo?
Y que cuando hacemos estas rotaciones, observen que se nos formaron triángulos rectángulos congruentes, donde el cateto menor medía 2 y el cateto mayor medía 3. ¿Ok? Entonces, ojo el siguiente aspecto importante. Cuando rotamos 270 grados antihorario, es equivalente a rotar 90 grados horario. ¿Lo vieron? 270 grados positivo va a ser equivalente a 90 negativo. Allá en casa les propongo que ustedes puedan hacer esto con las demás rotaciones que acabamos de hacer y que determinen ustedes cuáles van a ser los puntos donde se intersecan cuando hagamos este tipo de rotaciones. ¿Qué podemos observar acá? Lo primero que podemos ver es que se intercambiaron las coordenadas y además de eso, que cambió de signo la coordenada A. Eso es importante. Pero, ¿solo lo podemos hacer para ángulos de 90? No, lo podemos hacer para cualquier ángulo. Eso es importante. Entonces, vamos a analizarlo de la siguiente forma. Vamos a rotar desde el origen con un ángulo de 360 grados en sentido antihorario. Lo único que vamos a hacer esto es para que ustedes observen dónde va a estar la rotación. ¿Han escuchado allá en casa esas frasecitas que dicen, mi vida rotó 360 grados? ¡Qué raro! ¿Y en qué lugar quedaría otra vez su vida? ¿Ah? ¿Hizo algún cambio? Nos podemos preguntar. Pues analicémoslo. No tendría mucho sentido que nuestra vida rotara 360 grados. ¿Por qué razón? Porque quedaría en el mismo lugar. ¿Lo vieron? Al rotar 360 grados, obtenemos el mismo lugar. Sería más interesante que nuestra vida diera un giro de 180 grados. Es decir, que cambiemos al opuesto. Ahora bien, cuando rotamos 360 grados, obtenemos el mismo punto. Ahora bien, vamos a rotar el triángulo PQR, cuyos vértices son 1,0, 3,5 y 5,2. Pero con centro en el origen y la amplitud del ángulo puede ser cualquiera. Yo escogí 45 grados, ¿de acuerdo? En sentido antihorario. Mucha atención cómo rotan los triángulos. ¿Lo vieron? Estamos rotando, ¿cuántos? 45 grados. Y saben que va a ser interesantísimo ahorita y que deben estar muy concentrados. ¿Cómo podríamos determinar las coordenadas de los vértices? ¿Qué podemos hacer? Vamos a recordar los conocimientos que se vieron en noveno año, lo de razones trigonométricas. Pero mucha atención, va a ser muy interesante saber cómo hacerlo para cualquier ángulo, no solamente para múltiplos de 90. Lo primero, vamos a determinar la coordenada del punto P. El punto P es 1,0. Ubicamos el punto en el plano cartesiano, hacemos la amplitud de 45, trazamos el siguiente rayo, hacemos una circunferencia y buscamos dónde se interseca la circunferencia con el lado terminal del ángulo. ¿Lo vieron? Y a partir de ahí formamos el triángulo rectángulo. ¿Para qué el triángulo rectángulo? ¿Recuerdan lo de razones trigonométricas? Seno, coseno y tangente del ángulo agudo. Eso lo vamos a ocupar para poder determinar las coordenadas al hacer una rotación de los vértices de este triángulo. Lo primero que vamos a observar acá es que el ángulo que estamos rotando son 45 grados. Observemos que le hemos puesto a la coordenada de P', la que no sabemos cuál es, le pusimos A' y B'. Son las dos coordenadas. ¿Cómo determinamos cuál es el valor de A'? Mucha atención. Lo primero que vamos a hacer es recordar la definición de las razones trigonométricas. Vamos a recordar el coseno de un ángulo. ¿Cómo se define el coseno? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Y en este triángulo rectángulo, ¿cuál es el cateto adyacente del ángulo de 45 grados? Es A'. Entonces, coseno de 45 grados es igual a A' sobre 1, porque 1 es el valor de la hipotenusa. ¿Y cuánto da A' sobre 1? Eso nos da A'. ¿Recuerdan ustedes cuál es el valor de coseno de 45 grados? Si no, no se preocupen. Acá se lo recordamos. Pero también podrían utilizar su calculadora y usted digita cos 45 igual y va a obtener raíz cuadrada de 2 sobre 2. Y ese va a ser el valor del coseno de 45 grados. Son razones trigonométricas. Razón es una fracción, ¿de acuerdo? Una razón es una fracción. Por eso lo expresamos por medio de una fracción. Ahora bien, ¿cuál es el valor de A' entonces?
A' es igual a raíz cuadrada de 2 sobre 2. Y esta corresponde a la primera coordenada del punto P'. Ahora, vamos a determinar la segunda coordenada, es decir, la coordenada de B'. ¿Qué hacemos? Vamos a utilizar razones trigonométricas con respecto al ángulo de 45 grados. Ahora vamos a utilizar seno. ¿Recuerdan la definición de seno? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Ahora bien, ¿cuál es el cateto opuesto al ángulo de 45? B'. ¿Y cuál es la hipotenusa? 1. Por lo tanto, seno de 45 es igual a B' sobre 1. ¿Y cuánto da B' sobre 1? Eso daría B'. Ahora, ayúdeme. El valor de seno de 45 grados, ¿cuánto da? Correcto, raíz cuadrada de 2 sobre 2. También lo podemos hacer utilizando triángulos especiales, los que se recuerdan todavía de cómo utilizar triángulos especiales. Entonces, ¿cuál será el valor de B'? Muy bien, raíz cuadrada de 2 sobre 2. Estamos utilizando el valor exacto, pero allá en casa pueden utilizar el valor decimal, ¿de acuerdo? No hay ningún problema. ¿Cuál sería la coordenada de P' entonces? Sería el par ordenado, raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 2. En este caso, recuerden que los ángulos son de 45 grados, es decir, que los dos catetos, muy bien, miden lo mismo. Por esa razón nos dio esas coordenadas. Ahora, ya tenemos P'. Vamos con el punto Q'. Vamos a rotar el punto Q, que es 3,5, con centro en el origen. Trazamos el rayo, luego la amplitud de 45. Trazamos el otro rayo del ángulo y una circunferencia. Y anotamos el punto donde se intersecó el segundo rayo con la circunferencia. Y a ese punto le ponemos Q'. Y le vamos a anotar coordenadas A', B'. Completemos los triángulos rectángulos. Observemos que al triángulo rectángulo de la derecha, que está ubicado en el primer cuadrante, uno de sus catetos va a medir 3, el otro de sus catetos va a medir 5. Al ángulo que se formó con el semieje X positivo y el lado inicial del ángulo de 45, le vamos a nombrar beta. ¿De acuerdo? Ahora, mucha atención. Acá hay que estar muy concentrado. Queremos averiguar nosotros, primeramente, el ángulo. ¿Cuánto mide el ángulo beta? ¿Recuerdan ustedes cómo determinar cuánto medía un ángulo? Pues vamos a utilizar razones trigonométricas. Observen acá que en beta tenemos que el cateto opuesto es 5 y el cateto adyacente es 3. Tangente de beta es 5 sobre 3, 5 tercios. Para averiguar el ángulo utilizamos la inversa de la tangente. Entonces, beta es igual a la inversa de la tangente de 5 tercios. ¿Y cuánto nos da esto? En la calculadora ustedes presionan Shift, la tecla tan, fracción 5 sobre 3. Y esto aproximadamente nos va a dar 59 grados. Eso mide el ángulo beta. Anotémoslo ahí, entonces, de una vez en nuestra figura. 59 grados. ¿Cuánto va a medir el radio de la circunferencia? Es decir, desde el origen hasta el punto Q. Lo podemos averiguar. ¿Cómo? Utilizando teorema de Pitágoras. Observen que el cateto mide 5 y el otro cateto mide 3. De esa forma podríamos averiguar la hipotenusa. ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos? Elevamos al cuadrado los catetos y le extraemos la raíz cuadrada para poder averiguar el valor de ese radio. Es decir que OQ es igual a la raíz cuadrada de 25 al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Y cuánto nos va a dar entonces el valor del radio? OQ va a ser igual a la raíz cuadrada de 34. Eso va a medir el radio. En una circunferencia, la longitud del radio es la misma, siempre. ¿De acuerdo? Quiere decir que desde O hasta Q' va a medir ¿cuánto? Lo mismo, raíz cuadrada de 34. Ahora, sumemos esos dos ángulos, 45 grados más 59 grados. Eso nos da 104 grados. Ahora vamos a calcular el coseno de 104 del cateto adyacente, que es A', y del y de la hipotenusa, que es raíz cuadrada de 34. Luego multiplicamos por raíz cuadrada de 34 y obtenemos que A' es igual a raíz cuadrada de 34 coseno de 104. Esto lo digitamos así como está en la calculadora.
y nos va a dar el valor de A'. Es aproximadamente menos 1,41. Y ya tenemos la primera coordenada del punto Q. Vamos a averiguar ahora la coordenada para B'. Para ello vamos a hacer seno de 104. Cateto opuesto, B'. Hipotenusa, raíz cuadrada de 34. Multiplicamos luego ambos lados por raíz cuadrada de 34 y obtenemos que B' es igual a la raíz cuadrada de 34 por el seno de 104. Efectuamos esta operación y esto nos va a dar el valor de B', que va a ser aproximadamente 5,66. Y de esta forma obtenemos las coordenadas de Q'. ¿Y cómo lo podemos expresar? Q' es el punto que tiene coordenadas menos 1,41, punto y coma, 5,66. ¿Vieron? Y nos queda un último vértice que va a ser R. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que tenemos que hacer es lo mismo que hemos venido trabajando. R es 5,2. Ubicamos el punto 5,2, trazamos el rayo que va desde el origen y pasa por ese punto. Hacemos la amplitud de 45 grados, trazamos el otro rayo y luego trazamos la circunferencia. Donde se interseca el lado final del ángulo con la circunferencia, marcamos el punto R', cuyas coordenadas las vamos a representar como A', B'. Observen que se formaron triángulos rectángulos, entonces vamos a anotar esas coordenadas. Ahora bien, noten por favor que en el primer triángulo tenemos que un lado mide 5 y el otro cateto mide 2, y a su ángulo le hemos puesto beta. Entonces podríamos utilizar nosotros tangente de beta de 2/5, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y averiguamos el valor de beta, aplicando la inversa de la tangente de 2/5. Y beta nos da aproximadamente 21,8 grados. Ahora, vamos entonces, ya que tenemos ese ángulo, averiguamos el radio. ¿Cómo? Con Pitágoras. Raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 2 al cuadrado. Y eso nos da raíz cuadrada de 29. Ahora sí, vamos a utilizar nosotros las razones trigonométricas. Tenemos que el coseno de 66,8 es igual a A' sobre raíz cuadrada de 29. Despejando A', tenemos que A' va a ser igual a, aproximadamente 2,12. Y esta es la coordenada de R'. Hacemos lo mismo para hallar la segunda coordenada. Seno de 66,8 grados es igual a B' sobre raíz cuadrada de 29. Efectuando la operación obtenemos que B' es aproximadamente 4,95. Y así obtenemos las coordenadas de R', que son 2,12, punto y coma, 4,95. ¿Lo vieron? A seguir practicando allá en casita. Y ahora pasamos a nuestra sección del Matematips del día de hoy. Hey, ¿a ustedes les gustan los rompecabezas? A mí me encantan. Es una bonita actividad que a mí me gusta hacer con mi familia. Y acabamos justo de terminar uno de 5,000 piezas. ¿Vieron qué complicado? Pero bueno, en 1907, un inventor llamado Dudney puso el reto de que si se podía transformar un cuadrado de un triángulo. Esto es muy interesante porque la geometría nos deja hacer este tipo de experimentos. Entonces lo que él hizo fue poner bisagras o puntos de unión en un triángulo de manera que al cortar un triángulo en 4 trozos y reordenarlos podían formar un cuadrado. Veamos qué sencillo. Esto viene acá. Esto viene acá. Y este acá. ¿Ves? ¡Tarán! ¡Va de nuevo! Esto viene acá. Esto viene acá. Y este acá. ¿Ves? ¡Tarán! ¿Vieron? Así podemos transformar un triángulo en un hexágono regular y este a un cuadrado. A esto se le llama disecciones de Dudney. Va de nuevo.
disecciones de Dudney. Este es el principio con el que podemos hacer muchas figuras y claro, rompecabezas, que a mí me encantan y en la actualidad se usa mucho en la arquitectura. Bueno, nos vemos y sigamos experimentando. Excelente. Ahora es importante que nos autoevaluemos y para el día de hoy nos acompaña Daniel. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Hola, profe Gualberto, ¿en qué lo puedo ayudar hoy? Cuéntanos, ¿qué aprendiste en nuestra clase de hoy? Muchos conocimientos nuevos, que las rotaciones consisten en girar figuras alrededor de un punto dado o un centro, manteniendo la distancia de cada punto rotado de la figura alrededor de ese centro. Cualquier punto, no necesariamente el origen, y lo importante que es saber el sentido de la rotación. ¿Y cómo te sentiste con el tema de rotaciones? Me sentí muy cómodo. Conforme iba avanzando el tema, me encantó ver cómo las figuras iban rotando, dado el ángulo de rotación. ¿Qué experimentaste en la clase del día de hoy? El tema de hoy me gustó mucho porque vi que se pueden formar nuevas figuras al rotarlas. Daniel, ¿cómo podemos mejorar para nuestras próximas clases? Siempre tener una buena actitud frente a la matemática y saber de la utilidad que se puede tener en nuestras vidas, además de, por supuesto, practicar todo lo desarrollado en la clase de hoy. Muchísimas gracias, Daniel. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos. Y nos vemos en el próximo programa de Aprendo en Casa. Chao, chao.